El bruxismo, o también conocido como bruxismo del sueño, durante mucho tiempo había como una especie de definiciones o no se le daba un nombre como tal, hasta que hace unos años se determinó que no va ubicado dentro de lo que es una patología, sino que ahora se dice que el bruxismo es un comportamiento. Entonces, cuando hablamos de bruxismo del sueño, se refiere a la contracción de los músculos de la mandíbula o todos los músculos a nivel facial y masticatorio que ocurren en una persona durante el sueño o en sus estados de vigilia. Desde el punto de vista de la fisioterapia, el bruxismo sí se puede definir, o lo llamamos, como un trastorno temporomandibular o una disfunción de la articulación temporomandibular. Cuando lo hablamos desde el aspecto de la fisioterapia, cualquier articulación que tiene una alteración o ha perdido su mecánica se dice que está en disfunción. Entonces, nosotros los fisioterapeutas lo manejamos como una disfunción de la articulación temporomandibular. Esta actividad muscular masticatoria, esta hipertonía de estos músculos que se suceden durante el bruxismo, que puede ocurrir en la noche o durante el día, se puede definir que tiene varias naturalezas o responde a varias etiologías. Es decir, que detrás del bruxismo puede que haya un largo componente de factores biopsicosociales que afectan, digamos, el estado emocional de la persona. Por eso es que ahora se refiere a que cuando hay un bruxismo de larga data, que ya la gente asiste a una consulta, es cuando tiene alguna fisura a nivel de una pieza dental o alguna fractura, es porque hay ya acumulado una serie de situaciones emocionales de diferentes naturalezas, lo cual hace que esto suceda de manera más seguida y bueno, tiene como unos niveles. Hay personas que solamente refieren una molestia a nivel de la cara, hay personas que fracturan piezas dentales y bueno, hay una combinación de síntomas que dependiendo del paciente pues van a irse presentando. Por otra parte, desde el punto de vista fisiológico, se ha observado que el bruxismo del sueño está mediado por influencias automáticas y cerebrales, por actividad simpática cardíaca, es decir, que al aumentar la frecuencia cardíaca se aumenta la actividad muscular masticatoria. Se ha observado que en el sueño de pacientes con el bruxismo puede estar asociado con una disminución de paso de aire por las vías respiratorias, lo cual produce un aumento de la activación de una musculatura que se llama suprayoidea y unos músculos que son como protusores que actúan directamente en la mandíbula como mecanismos de protección. Entonces hay toda una combinación de factores mecánicos con emocionales, con fisiológicos que pudiesen aumentar este cuadro. Y asimismo, también los pacientes que presentan pues, bruxismo del sueño tienen más episodios de reflujo gastroesofágico nocturno con una mayor cantidad de salivación. ¿Quién hace el diagnóstico o cuál sería el especialista que diagnostica? La persona que diagnostica es el odontólogo o el cirujano maxilofacial. Y se hace, considerando que el bruxismo tiene una etiología multifactorial, entonces hay una intervención multidisciplinaria a la hora de hacer el diagnóstico, principalmente cuando el odontólogo hace la evaluación, que tiene una batería para realizar, digamos, todo un despistaje de síntomas que se van presentando, se hacen mediciones a nivel de la apertura de la boca. En fisioterapia se hace también una batería, digamos, más funcional a la hora de evaluar. Es decir, cuando hablamos de que hay una articulación y músculos involucrados, entonces tenemos que evaluar, digamos, el tono de los músculos que están comprometidos, pero cuando hablamos de alteración cráneo-mandibular, tenemos que considerar que el cráneo es una estructura que no está desarticulada de la columna vertebral. Entonces tenemos que evaluar a nivel de columna, cervicales altas, la parte dorsal media y superior y la columna lumbar. O sea que todo el raquis debe estar evaluado, incluso lo que es la parte superior de la espalda, lo que se llama la cintura escapular, porque cuando todos los músculos están conectados
y hay una alteración en algún segmento, todas esas fuerzas se van transmitiendo hacia todas las cadenas musculares y un dolor que pudo comenzar en la columna lumbar puede terminar a nivel craneomandibular o viceversa. Entonces, fisioterapia hace un abordaje un poco más amplio e integral y va más allá de donde está ubicado la zona del trastorno, por decirlo de una manera. Bien, hablar de síntomas y cuadro clínico, tenemos que las más frecuentes son dolor en la cara, hay dolor sobre la articulación, dolor de cabeza y cuello, incluido dolor de oído. A veces muchas personas refieren dolor de oído, terminan asistiendo a un especialista otorrino y muchas veces los pacientes van primero a chequearse el oído y resulta que terminan diagnosticándose por un bruxismo porque el oído está en perfecto estado, pero esa hipertonía muscular que se produce y la alteración de la apertura hace que se confunda el dolor de la articulación exactamente como de oído, porque la articulación temporomandibular está muy pegadito ahí al pabellón. Entonces, mucha gente refiere dolor de oído, pero es secundario a la alteración que hay. Hay una limitación para la apertura bucal, esto es muy frecuente, hay personas que no tienen apertura y bueno, el tema para comer es bien complejo porque a veces tienen que usar pitillos o pajillas para poder consumir comidas muy líquidas, licuadas, porque está muy limitada la apertura bucal. También puede haber fatiga, bueno, hay alteraciones del sueño, hay mareos, hay reflujo gastroesofágico. Y a nivel de los músculos hay una característica muy importante hay un músculo que se llama el músculo macetero, que se considera que hay una hipertrofia maceterina, en donde la gente se toca como el cachete y siente como un gordito allí de los dos lados. Y cuando se hacen los test o se testa a nivel de evaluación en el consultorio, hay muchísimo dolor y es como una bolita que se ha formado ahí en el cachete, que es el músculo que de tanta contracción y tanta hipertonía se va desarrollando como una pelotita. Entonces a veces, bueno, los pacientes se pueden poner un poquito nerviosos pensando que esto pudiese terminar en otra cosa, pero no es más que la hipertonía de ese músculo, que es muy característico del trastorno temporomandibular y cuando la gente bruxa. Bien, ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia con lo que es el abordaje desde la fisioterapia y vamos a comentar un poco sobre la anatomía y la musculatura. Como les comenté en un audio anterior, no se puede separar el cráneo de todo lo que es el raquis y la columna. Entonces, cuando hablamos de componentes óseos, estructuras óseas, pues tenemos un cráneo en donde ahí en ese puntito rojo que marqué es donde está la articulación temporomandibular, que está conformada, allí se ve la parte de la mandíbula, y está conformada por varios huesos del cráneo. Hay algo importante a la hora de la evaluación de una disfunción temporomandibular, que es la apertura bucal, donde hay una medición o hay, como decir, una medida que debe ser la normal, y la apertura de la boca debe ser entre 36 y 44 milímetros. Eso se le pide al paciente que abra la boca, se mide con una reglita o con alguna, algún goniómetro que tenga una reglita que sea cómoda para marcar esos centímetros y en base a eso ya se puede determinar si hay una limitación de la apertura, entonces se puede inferir que hay un trastorno a nivel de la cápsula articular o habría que determinar si es por una hipertonía muscular, entonces se van haciendo como que varios test a ver dónde pudiese estar el origen de esa limitante que puede ser tanto articular como de tejidos blandos. Y la columna, que es un componente allí, muchas veces la modificación de la posición del cráneo sobre la columna vertebral va a generar tensiones a nivel muscular, lo cual se va a trasladar hacia toda la parte posterior y también puede ser la parte anterior. Entonces, evaluar la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar es importante, sobre todo la movilidad y la tonicidad de esa musculatura, sobre todo la musculatura posterior de la espalda, lo que se llama la musculatura paravertebral, que son unos músculos que están en una constante tensión
y una constante acción para evitar que la columna pues se caiga hacia los lados. Entonces, cuando hay una desalineación a nivel del cráneo, todas esas tensiones se van a transferir a la columna y se van a generar, además del dolor que tenemos a nivel de la cara y la articulación, puede haber dolor a nivel de la musculatura del cuello, de los trapecios, incluso de la columna lumbar. Entonces es importante a la hora de hacer nosotros la evaluación, digamos, funcional, cómo está la movilidad de esa columna, cómo está la flexibilidad de esos músculos y cómo están los rangos articulares de la articulación del cuello. Hay que ver el paciente cuando hace rotaciones, donde hay limitación, hacia qué lado está la limitación. Hay pacientes que refieren que rotan más o más cómoda hacia un lado que a otro. Hay un dolor más importante cuando inclinan la cabeza, cuando la llevan a la extensión. Y hay que determinar la apertura bucal, que es importante porque bueno, para la alimentación, pues cuando no hay una buena apertura, como les comenté, bueno, muchas personas lamentablemente pues tienen que durante un tiempo utilizar muchas comidas blandas y bueno, a veces hasta pitillos porque la apertura es tan limitada que ni siquiera se puede introducir algún instrumento para poder comer. Entonces no podemos separar cráneo de raquis y todo eso, por eso es que el abordaje aquí es multidisciplinario, porque una vez que el odontólogo hace su evaluación, la parte muscular es tan importante para el tratamiento y para que ese paciente mejore. Siguiendo con la musculatura, vamos a ver como en grandes grupos, para no hacerlo tan específicos, porque en el cuello y en la cara hay una cantidad de músculos importantes, pero siempre hay unos como los más principales que son los que más sufren en esta alteración. En el cráneo tenemos ese músculo que es como un abanico, que es el músculo temporal, que tiene una relación tanto con el cráneo como la articulación temporomandibular, porque él sale de allí. Y ese músculo que se ve en ese cráneo, que es como transversal, es el famoso macetero. El músculo macetero es el músculo más tónico de los músculos faciales. Es lo que se llama, cuando está muy hipertónico, es lo que se llama una hipertonía maceteriana o una hipertonía del macetero. Y es ese músculo que les comentaba que se forma como una bolita o pareciera como que el cachete está más gordito, que puede ser más de un lado que de otro. Entonces, esos son como los principales allí. Son unos músculos que tienen una actividad importante y por eso es que, como siempre estamos hablando, comiendo, ellos están todo el tiempo trabajando. Entonces, cuando hay una hipertonía o hay un exceso de activación, bien sea central, estos músculos van a tener una mayor activación. En la parte superior derecha, que se ve como en profundidad, hay unos músculos que se tienen que abordar por la parte interna de la boca, que es lo que se llama una manipulación intraoral. Estos músculos tienen un nombre un poquito más complicado, pero se llaman los pterigoideos y son unos músculos muy dolorosos a la hora de la palpación. Se pueden tocar por la parte externa, por la parte inferior de la mandíbula. Es un poco más difícil, entonces la mejor manera de llegarles para poderlos soltar y relajar es por dentro de la boca. Se utiliza, por supuesto, guantes y se va palpando y a tolerancia de cada paciente se va realizando la manipulación porque de verdad que el dolor aquí es importante, es un dolor muy agudo. Y como les comentaba, hay una musculatura que está relacionada tanto con el cráneo como con el cuello, como podemos ver en ese dibujo que está central más abajo. Todos los músculos anteriores del cuello tienen una relación directa con la articulación temporomandibular y con cualquier trastorno cráneo-mandibular. Incluso si usted no tiene una alteración de la mandíbula, pero tiene un dolor cervical o dorsal superior, todos los músculos, tanto anteriores como posteriores del cuello, se tienen que trabajar. Hay un músculo muy, muy fuerte que quizás mucha gente lo ha escuchado, que es el músculo esternocleidomastoideo. Es un músculo que está como anterior y lateral en el cuello, es un músculo muy grueso que a la hora de la palpación también es muy doloroso y a veces él es el responsable de la limitación que hay a nivel de las rotaciones o las inclinaciones en el cuello. Entonces tenemos que, desde el punto de vista de la fisioterapia, evaluar tanto musculatura facial como musculatura anterior del cuello, posterior y la parte superior de la espalda es importante. Los músculos trapecios son músculos que están siempre con mucha activación, ellos acumulan por alguna razón que
que quizás nadie sabe explicar, hay mucha tensión en esos músculos. Toda la gente cuando siente o refiere como ansiedad, como estrés, como carga laboral, toda esa carga va como allí, se desarrollan lo que se llaman puntos gatillos, que son esos famosos bandas dolorosas o trigger point, como también se le conoce, en donde cuando se palpa el músculo se palpan como unas bandas que no es hueso, no es tejido óseo, eso son bandas fibrosas que se van haciendo con el tiempo y con la hipertonía, y eso hace que el músculo pierda su flexibilidad y su capacidad de estirarse y recogerse a una condición fisiológica. Entonces tenemos que abordar la musculatura anterior del cuello, es súper importante allí para tratar también la articulación temporomandibular. Siguiendo con los músculos, en esta lámina podemos ver, si yo me veo de frente, ahí está como el esternón, y estos músculos rojitos que se ven a los lados se llaman los músculos escalenos. Los músculos escalenos son unos músculos que están en la parte lateral del cuello. Ellos son tres y tienen una particularidad, que el escaleno anterior, ellos anterior, medio y posterior. El músculo escaleno anterior llega y se inserta en la primera costilla. Y cuando hay una hipertonía importante de este músculo, esa contracción o ese acortamiento de estos músculos hace que esa primera costilla, que es una estructura ósea, se eleve, suba un poquito, digamos, su nivel fisiológico o su posición anatómica fisiológica. Cuando eso pasa, es como si usted elevara, tiene algo colgado o tiene un huesito colgado por una, vamos a ponerlo gráficamente así, por un pabilo, y usted levanta eso y eso va a hacer que todo hacia arriba, todos los tejidos que están ahí se compriman. Entonces, muchas veces las personas refieren dolores de cabeza, sensaciones de hormigueos hacia los brazos, hacia los dedos de las manos, porque hay un compromiso a nivel de la primera costilla. Cuando la primera costilla sube, comprime nervios, vasos que están ahí, el paquete vascular, y eso puede que termine en una sensación que se parezca a un cuadro radicular, pero no tiene que ver con una radiculopatía como tal de la columna cervical. Entonces hay que descartar muy bien qué es lo que está sucediendo a nivel muscular, porque muchas veces el dolor de cabeza y los hormigueos pueden ser consecuencia de que hay una primera costilla muy elevada por una contracción muy importante de los músculos escalenos, y eso también lo tratamos los fisioterapeutas. Hay diferentes técnicas, tanto de relajación muscular como de lo que se llaman técnicas con impulso para manipulaciones en este caso de la primera costilla, y movilizar todo lo que es la cintura escapular y la parte superior de la columna dorsal, que tiene mucho que ver con la movilidad de todas estas estructuras. Continuando con lo que es la musculatura, aquí podemos ver dos láminas en donde se aprecia un poco la relajación de los músculos de la cara, específicamente de ese músculo macetero que va a formar parte del tratamiento. Entonces, puede haber varias formas de hacerlo. Ahí podemos ver cómo haciendo como un gesto de bostezar. Eso es una acción que a la apertura de la boca se produce la relajación o se estira ese músculo, lo cual va a producir una relajación. Y en la lámina, en la misma lámina, pero en el dibujo inferior, podemos hacer tanto aperturas como masajes, que pueden ser en sentido de abajo hacia arriba, como sale en el dibujo, o puede ser en sentido de arriba hacia abajo, o sea, desde arriba en dirección a la mandíbula y viceversa, en dirección de la mandíbula hacia arriba. Continuando con los músculos, les coloco aquí para que vean de manera un poquito más gráfica. El músculo, en esta lámina tenemos en el dibujo superior, que el único músculo que se ve allí es el músculo macetero. Como les comenté, es un músculo muy tónico, muy fuerte. Y en el dibujo de abajo está lo que se llama una hipertonía maceteriana o hipertonía del macetero. Y ahí pueden observar que marqué con un color amarillo, como un poquito más exagerado, ese borde del ángulo allí de la mandíbula, donde se ve como gordito y como salido
hacia las partes laterales, eso es una hipertonía del macetero. Hay personas que tienen como costumbre, a veces quizás lo han notado, como trancar los dientes y hacen como ese gesto fuerte que se ve, la contracción muscular. Cuando eso se hace repetidas veces, además de si eres una persona que de noche tienes este trastorno o esta alteración, ese músculo se va a poner de esa manera. Cuando se palpa y se toca o se palpa de manera intraoral, es una masa muscular importante que hay que masajearla repetidas veces para tratar de relajarlo y en la medida de lo que se sigue haciendo un tratamiento, eso pueda mejorar. Entonces ahí se puede apreciar de mejor manera una hipertrofia de este músculo macetero que es tan fuerte a nivel de los músculos de la masticación. Bien, para ir cerrando, vamos ahora a ver lo que va a ser el abordaje y el tratamiento desde el punto de vista de la fisioterapia. Lo que hemos venido ya conversando, todo lo que es la relación que llamamos barrido de los músculos de las caras o de los músculos de la masticación, que hay diferentes técnicas, diferentes posicionamientos, todo depende de la comodidad de la persona. Los barridos y la autorrelajación de los músculos de la cara se puede realizar cuantas veces al día sea necesario. La liberación intraoral la hace el especialista, el fisioterapeuta, con guantes para poder manipular por dentro de la boca esos músculos que se abordan de una mejor manera, de esta forma, que es muy dolorosa, pero por lo menos es necesario hacer en 2 sesiones para también relajar esa hipertonía que hay en esos músculos. Estiramientos del cuello, que forman parte después de un trabajo domiciliario. Los estiramientos del cuello también se pueden hacer durante el día, las veces que sea necesario, 2, 3 veces al día. Técnicas de ajustes de columna y lo que conversaba anteriormente de la primera costilla. Hay algo que en terapia manual se llama técnicas con impulso o técnicas de alta velocidad, en donde lo que se realiza es un posicionamiento de la articulación al tratar para hacer un pequeño movimiento muy rápido, en donde se produce es un sonido, lo cual hace que eso sea un estímulo reflejo para el cerebro y la musculatura relaja. Entonces, una vez que eso se hace, se puede hacer un abordaje hacia los tejidos blandos de manera más eficiente. La movilidad de la columna dorsal es súper importante, ya que, como les comenté antes, es imposible separar todo el raquis de un trastorno craneomandibular. Entonces, lo que no se menciona aquí, que también es una parte importante del tratamiento, que ya es la parte odontológica, es el uso de la férula. La férula, por lo general, son férulas rígidas, hay que ir con un especialista en bruxismo porque no todo el mundo sabe hacer férulas. Ahorita se hace una combinación de materiales para que sea más agradable para el paciente. Se utiliza un material blando para la parte interna de los dientes y la parte externa es un material más rígido. Entonces, a la hora de colocación, es mucho más noble para la persona el uso de esta férula, que incluso puede utilizarse en el día también. Y para ir cerrando con las conclusiones, bueno, por todo lo que hemos dicho, se puede, digamos, concluir que el bruxismo del sueño tiene una etiología multifactorial, por eso es que el abordaje tiene que ser multidisciplinario, tanto de la actuación del el odontólogo, quien hace el diagnóstico primario, y tiene que haber posteriormente también una evaluación, o se puede hacer en conjunto una evaluación con el fisioterapeuta, donde bueno, se evalúa toda la parte funcional, toda la parte muscular que está involucrada allí. El uso de la férula, como les comenté, es súper importante, sobre todo para proteger las piezas dentarias, muchas veces se producen fracturas. El uso de la férula, es importante saber que su tiempo de efecto a nivel, digamos, de ajuste de tensiones es de por lo menos 3 meses. Muchos pacientes se desesperan porque cuando se les da la férula, ellos se quiere la mejoría inmediata y esto una alteración que toma tiempo. Las hipertonías de los músculos faciales son importantes y cuando se han mantenido durante mucho tiempo, pues buscar de nuevo ese equilibrio toma su tiempo. Entonces a la férula hay que darle un tiempo de por lo menos 3 meses, que combinado con el tratamiento que se hace, terapia manual, se van a ver unos resultados, pero hay que tener un poquito de paciencia. A veces
Sé que es difícil, pero hay que tratar de manejarlo en ese sentido porque no importa que vayas a otro especialista y te haga una férula, no va a haber un cambio. Lo que hay es que darle tiempo a esos procesos allí. La terapia cognitivo-conductual es algo que siempre se le recomienda a los pacientes. Lo ideal sería hacerlo, digamos, en el mismo equipo. Eso es un poco complicado. A veces muchas personas pues no le dan mucha importancia a esto, pero como comentamos, el bruxismo está muy asociado al estrés. Ahora todo lo que tiene que ver con dolor crónico se maneja desde una perspectiva y un enfoque biopsicosocial donde la parte cognitivo-conductual es súper importante porque el dolor está muy asociado a lo que está pasando alrededor de cada participante. Mejorar hábitos del sueño, hay que realizar un poquito de ejercicio físico, buscar por lo menos unas 2 veces a la semana para después incluir un día 3 en donde se puedan hacer actividades, llámese clases de stretching, clases de yoga o de relajación que ayuden a bajar un poquito la ansiedad. Y en caso de tener algún tipo de reflujo, bueno, acudir a algún especialista de gastro para descartar cualquier cosa allí o de pronto cambiar algún poquito los hábitos alimenticios, pero una vez que se hacen todos estos diagnósticos y se hace un buen abordaje, la sintomatología va a empezar a mejorar y se van a producir muchos cambios allí. Bueno, vamos cerrando con esto. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Posteriormente vamos a coordinar para hacer algo presencial en las Corocoras y se pueda complementar este trabajo. Bueno, estoy abierta para cualquier duda, pregunta y por ahí están mis redes sociales. Mi Instagram es Yo Entreno con Yoli. Cualquier cosa, pues siempre publico por allí ejercicios, rutinas que se puedan hacer. No está contraindicado, hablando del ejercicio, hacer ejercicio cuando se tiene bruxismo o hay mucha tensión muscular. Lo único que hay que hacer es o bajar un poco las cargas a nivel de gimnasio o, como les comento, hacer actividades como stretching, el pilates lo que llaman pilates de suelo, son buenas herramientas para mejorar todo lo que es la flexibilidad, que lo importante aquí es bajar un poquito la ansiedad y la angustia con algún tipo de ejercicio.